Este jueves se presenta en los salones Vianney, aquí en París, el humorista y hombre de radio venezolano Luis Chatin, con su stand-up Todo gira. Las circunstancias que han llevado a dejar su emisión desde la mañana en la emisora La Mega hace poco más de un mes, después de 25 años de radio, dan a esta presentación aquí en París un significado muy especial. Y precisamente para hablarnos de esas circunstancias y de su trayectoria profesional, Luis Chatin ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias, ¿cómo estás? No, encantado, Un placer. Encantado de recibirte aquí en esta Radio Francia Internacional. Bienvenidos a De Nuevo en la Mañana, un programa no apto para gente desinformada. Serán 3 horas de intensa manipulación de la realidad. Silenciamos interesadamente la verdad de lo que ocurre por medio de diversos procedimientos retóricos y humorísticos. De Nuevo en la Mañana, un programa muy cerca de lo que ocurre, pero muy lejos de la realidad. Somos Luis Chatin, ¿qué sensaciones te produce escuchar esta sintonía? Es increíble. Mira, Jordi, yo te estaba comentando antes de ir al aire que esta es la primera vez que entro a una cabina de radio desde que me despedí temporalmente, Dios quiera, de la radio. Hace aproximadamente un mes y medio. Y me transporta, bueno, a las madrugadas en las que esto era lo primero que escuchaba yo antes de soltar ese camión de ideas y de cosas con las que buscaba acompañar a los venezolanos en esta tragedia hoy día que estamos viviendo en el país. Entonces me traslada a un momento muy feliz de mi vida, que duró tantísimos años y que bueno, y que añoro con mucho sentimiento. Aquí tienes tu casa. Permíteme, Luis, que explique antes que nada que has nacido en Caracas en 1967, si no me equivoco, y que eres hijo, nieto y bisnieto de arquitectos. Sí. Y curiosamente, tu vocación temprana fue la televisión. ¿Qué dijo la familia cuando les contaste que querías hacer televisión? Nunca les pregunté, así que no sé, no les di chance de que dijeran nada. No, siempre, mi familia siempre me abrió las puertas a que yo fuera lo que yo quisiera hacer, pero la única condición que me puso mi madre en la vida fue que fuera lo mejor que pudiera en lo que decidiera hacer con mi vida. Entonces, siempre fue la televisión, en particular la televisión, la que atrapó mi imaginación, la creatividad, el poder desarrollar cualquier cantidad de cosas. Era un lugar para cumplir sueños, la televisión. Finalmente vas a estudiar comunicación social, ¿no? Y no arquitectura. No hubo presiones para que estudiases arquitectura. En absoluto, en absoluto. De hecho, yo era tremendamente malo con la escuadra, con la regla, con el compás. Era una cosa que me da vergüenza porque recuerdo que mis profesores de dibujo técnico, por lo menos en el colegio, me decían, pero si tú eres nieto, eres hijo de arquitecto, ¿cómo puedes tú hacer esta basura? Y yo decía, pero es que esto no es lo mío, entiéndalo, señor. Es difícil, ¿eh? ¿Es cierto, Luis, que tu primer contacto con la radio es para vender franelas o camisetas, como decimos en España? Yo un día me decidí a hacer franelas, a estampar franelas. Y la verdad que fue un negocio que me fue muy bien en Venezuela. Y era una marca que yo tenía, se llamaba Andanand. Y buscando trascender, o sea, que los diseños o las cosas que se me ocurrían para estas franelas cobraran un poco más de vida, que sus historias fueran un poco más amplias, me reuní con un amigo que hacía muy buena radio, juvenil para aquella época, Eli Bravo, y le planteé hacer algunas ideas que tenían que ver con lo que yo estampaba en las franelas, y él me dijo, bueno, tráete las ideas y cuando quieras vemos cómo las hacemos. Cuando me di cuenta, cuando puse eso sobre el papel, dije, espérate un momento, todas estas ideas dan para un programa de 1 hora, porque yo le voy a regalar a este señor esto. Y fue así como me llevé el proyecto y comencé a hacer radio. Luis Chatin, poco a poco vas ocupando espacio en la radio hasta que a finales de los 90 te conviertes en un monstruo de la radio, en Chanstein. Cuéntanos, ¿qué es eso? Chattenstein, perdón. Yo mismo no sé qué es eso. Mira, sabes que una de las grandes fantasías que tenía yo de venir acá a Francia era escuchar mi apellido bien pronunciado. Una de las cosas... Has caído mal, aquí. Yo dije, por fin voy a escuchar cómo que se pronuncia, porque mi apellido es francés. Y dije, por fin voy a escuchar, y tú lo pronuncias tan mal como la gente en Venezuela. Exactamente. ¿Qué es eso, Jordi? Mira, doy el salto a un programa que se llamaba El Monstruo de la Mañana. Un programa con el cual definitivamente fue mi plataforma en Venezuela. Y era un programa de 4 horas, donde yo me impuse como norma no tocar el tema político, para que veas cómo cambia la vida. No tocar el tema político para convertirme en una opción, en un oasis para la gente que estaba escuchando radio en Caracas. Es un programa que solamente se transmitía en Caracas. Y lo fui transformando en una suerte de una mezcla de Seinfeld con Friends, una cosa donde la gente pudiera, a través del absurdo, identificarse con cada uno de los personajes que trabajábamos ahí. Y esa fue mi plataforma.
Imagino que cada vez fue más difícil no meterte en política, ¿no? Claro, con la aparición de Hugo Chávez en el panorama en Venezuela, pues obviamente, necesariamente los ciudadanos nos vimos obligados a prestar tiempo de nuestras vidas a la política, a importarnos lo que estaba pasando e involucrarnos. Y en la medida que esto fue evolucionando, fueron pasando los años, pues yo necesariamente tenía que estar acompañando a mi audiencia de una forma vivencial. O sea, yo no podía estar hablando a la gente de cosas que no fueran con las cosas que ellos estaban viviendo a diario. Y fue así como mi carrera en radio fue mutando al humor político. La popularidad te llegó ni tan tarde, con ese programa que se llamaba Ni tan tarde, por cierto, y vas a dar ahí tus primeros pasos en la televisión, ¿no? Es correcto, es así. Y por primera vez, además, acompañado por una animadora fantástica que se llama Erika de la Vega. Y ese fue el late night de mayor impacto que tuvo el país en los tiempos recientes. No volvió a pasar una cosa similar. Y ese era un programa que transmitimos en Televen y donde... canal de televisión en Venezuela, donde todas las noches ensayamos el formato del Late Night Show, que es algo que se quedó conmigo para toda la vida. ¿A quién tenías en ese programa? ¿A quién invitabas? Mira, de todo, absolutamente de todo. Los políticos de todo tipo, todos ellos querían ir. Era increíble. No había forma de que los venezolanos al día siguiente no se despertaran haciendo un comentario de una sola cosa que hubiera pasado ahí. Entonces, se convirtió en una referencia innovadora para nuestra televisión, a la par que veníamos haciendo también El Monstruo de la Mañana en la radio. Entonces, comunicacionalmente, fue un momento estelar para mí, una cosa insólita, en lo cual me obligaba a crear, a generar constantemente segmentos para radio, segmentos totalmente distintos para la televisión, y mi cerebro estaba dispuesto a eso. Era una época profundamente productiva en el plano creativo, para mí. En el 2009, Luis Chatin, cuando ibas a la emisora La Mega, sufres un terrible accidente de moto que te obliga incluso a Pero dejar... un momento, Jordi, me estás preocupando ya, de verdad. Me siento como si fuera esto una entrevista de migración. Alguien me lo ha contado. Yo te voy a decir algo. No es mi interés quedarme bien en Francia. Me encanta París. Es perfecto, es precioso, pero yo no me voy a quedar acá. Esto de verdad parece una entrevista para darme la residencia. Bueno, ya veremos. Ya hablaremos más tarde. ¿Cómo fue ese accidente y qué pasó? Bueno, fue una cosa terrible. Yo manejaba en moto, andaba en moto en mi vida para ese entonces y salía a las 5:15 de la mañana siempre. Mi programa de radio era de 6 a 10. Y bajando unas curvas, yo vivía en la montaña, bajando las curvas había una gandola cargada con cosas de construcción en medio de la vía con las luces apagadas. Bueno, así como te lo estoy contando, inesperadamente como te lo estoy contando, ¡pam!, se me ponen las luces. O sea, yo no vi el golpe, no lo vi. Y bueno, me apagué por unas 3 semanas, perdí costillas, perdí dientes, o sea, todo el tren delantero, como decimos nosotros, todo este tren delantero es biónico. Es MP3, es de locura. Entonces yo me aparté de la radio durante ese tiempo y un momento que dije yo no soporto seguir ausente de este trabajo y me fui a la radio, imagínate todo esto, a hacer el programa sin dientes. Entonces yo hablaba a gente así y todo el mundo sabía lo que me había pasado. Entonces yo siempre sentí que era mi gran oportunidad. Conectar con la gente de la manera más honesta posible, que la gente sintiera que tenía a alguien como ellos en la radio o en la televisión, y fue así como entendí que también, bueno, al que ha vivido un accidente entenderá que cuando no tienes dientes, no tienes dientes, y así es como suena. Ese amor por la radio te hizo dar cuenta que son medios muy diferentes, ¿no? La televisión. Aquí se nos puede ver, como decimos siempre, pero la radio tiene algo muy especial, ¿no, Luis? La radio es tremendamente personal. La radio, efectivamente, como estás diciendo, mira, la radio es un espacio, la televisión es otro, el teatro es un lugar totalmente distinto. Y hoy día la multimedia, toda esta cosa digital que estamos viviendo, que es de locura, el Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, son todos espacios que tienen su propio lenguaje, sus propias velocidades. Pero la radio es algo que va directamente del cerebro del que está hablando al cerebro que está recibiendo el mensaje. Entonces es una oportunidad tremenda para dibujar cosas, para trasladar a la gente a otros lugares, sin incurrir en los costos que podría significar la filmación de una película. Tú puedes hablar a la gente del Himalaya y los llevas al Himalaya con un relato y los llevo a Venezuela, los traigo de vuelta a Francia. Hace poco más de un mes, Luis Chatin, anunciabas que abandonabas la radio después de 25 años de carrera. ¿Cuáles fueron las razones? Honestamente, ¿qué pasó? Bueno, sucede que, a ver,
La realidad en Venezuela es muy, muy dura, muy difícil. Venezuela está atravesando probablemente una de las crisis más graves de su historia. Yo diría que la más grave. La democracia está tremendamente disminuida. Y los espacios que quedan, hay pocos espacios realmente ocupados por gente que bien defienda la libertad de expresión, que bien defienda la oportunidad que tenemos, que merecemos todos los venezolanos sin importar nuestras ideologías, de echar adelante, de seguir adelante, de exigir al gobierno que respete la Constitución. Y bien, en este sentido, yo los últimos 18 años, desde el arribo de Hugo Chávez al poder en Venezuela, los dediqué a confrontar lo que pensaba que había que confrontar, a opinar sobre las cosas que confiaba que había que opinar. No importaba si eso me costaba el trabajo. Y así viajé por el mundo, viví en distintas partes del mundo por mi oficio, transmití desde distintos lugares del planeta, pero últimamente decidí mudarme a la ciudad de Miami por razones de seguridad de mi familia, simple y llanamente, porque así lo deseé, porque estaba convencido de que mis hijos merecían una oportunidad mejor. Y dije, no voy a abandonar mi país, no lo voy a abandonar, voy a seguir transmitiendo mi programa como lo he hecho en ocasiones anteriores desde Miami. Y estando en la ciudad de Miami, me di cuenta con el paso del tiempo que cada día que pasaba se me hacía más y más difícil mantener la razón de ser de mi oficio en la radio, que era a través del humor poder llevar a la gente a alguna reflexión o algo similar a eso. Cada día el programa era más pesado, cada día me costaba más seguir hablando sobre lo mismo, me sentía como el perro que se muere de la cola. Y bueno, tomé la decisión de hacer una pausa por mi bienestar creativo, por preservar ese lazo comunicacional que he tenido siempre con mis oyentes o con mis televidentes de ser una opción para ellos, de ser una ventana, un respiro. Y bueno, hoy día estoy de pausa. ¿Es posible hacer humor, Luis, cuando la realidad social es tan difícil para muchos venezolanos? Es muy difícil, es necesario. Es muy difícil porque ahí es un terreno minado. Hay muchas susceptibilidades, hay mucha herida, hay mucho dolor. Pero por otra parte hay que, artísticamente hablando, porque de verdad que es un arte, encontrar la manera de hacer que la gente pueda sonreír en medio de todo esto sin que uno pretenda hacer de la realidad un chiste de 24 horas. No. Uno tiene que encontrar la forma de acompañar a las personas que están atravesando esta desgracia y así sea durante una media hora, 1 hora, 2 horas, puedan sonreír para luego actuar. Una de las cosas que yo más lamento hoy día en Venezuela es la manera en que nos hemos ido congelando. O sea, nuestra esperanza se ha ido congelando. Nuestro actuar, nuestro proceder se ha ido petrificando. Y eso es algo que a mí me encantaría encontrar el cincel y el martillo para romperlo de un solo guamazo. Afortunadamente, Luis, todo gira. Ese es el nombre del stand-up que presentas precisamente aquí en París. ¿Qué significa para ti presentarlo aquí en París y en castellano, en español? Pues una emoción muy grande porque encontrarme con venezolanos en cualquier parte del mundo para mí es siempre gasolina para mi motor. Y poder pasar en las manos y abrazarlos y, con nuestro humor, con nuestro lenguaje, con nuestras realidades. Es muy interesante. Ahora, en lo personal, pues significa también una gran oportunidad de caminar por las calles de París, de poder llenar mi cerebro de otras cosas, de poder... escuchar tu nombre bien pronunciado. Cosa que no ha sucedido en este programa. En fin, me esforzaré la próxima vez. Muy bien, Jordi. Cuéntanos, ¿qué es Todo Gira? Todo Gira es un show en el cual he tomado las mejores rutinas de espectáculos anteriores. Yo tengo apenas 10 años haciendo esto, del stand-up. Y son rutinas que tienen que ver con precisamente mi viaje por el mundo. Esta es la ciudad número 73 del mundo que visito en 2 años haciendo este show, que es una cosa increíble. O sea, de verdad, yo estoy a punto de sacarme el certificado de Hermosa. Es increíble. Y tiene que ver con cosas, obviamente, que nos pasan a todos, que nos suceden a todos, en aeropuertos, en las ciudades, donde caminamos, donde comemos, en nuestro trabajo. También reservo un espacio para intentar explicar a aquellos que no saben qué está pasando en Venezuela, ¿no? ¿Quién es Nicolás Maduro? ¿Quién hoy día mal gobierna el país? Desde el tono del humor. Y finalmente, para abrazar a los venezolanos, venezolanamente hablando, para dejar un mensaje al final de ilusión, de esperanza y de sabernos los mejores embajadores del mejor país que puede haber en el mundo, que es el nuestro, más allá de esa pequeña costra de corrupción que hoy día cubre a la hermosa Venezuela. Afortunadamente, todo gira. Sin duda.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita para este espectáculo Todo Gira, stand-up que Luis Chatin presenta el jueves 16 de marzo en los salones Vianney, en el Distrito 12, aquí en París. Muchísimas gracias, Luis. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla, porque hoy podemos ver la radio, Claro. lo puedes hacer en YouTube, en todas las redes sociales y sobre todo en nuestra página web RFI en español. Y sobre todo, permíteme darle las gracias a Elena Abril, que está detrás de los cristales al tanto de que todo salga bien en el terreno audiovisual de esta emisión. Muchísimas gracias, Luis, y mucho éxito aquí en París.